Éxodo capítulo 25. Y vamos a ver un estudio muy interesante. Y creo que llegamos a una etapa que a mí me gusta mucho y me fascina estudiar esta etapa. No solamente la vamos a observar en el libro de Éxodo, pero también en lo que se llama el libro de Levíticos y todo lo que se trata del sacerdocio y del tabernáculo. Pero hemos visto los capítulos anteriores acerca de las leyes, ¿se acuerdan? Que Jehová hablaba con Moisés y Moisés le decía al pueblo lo que Jehová le había dicho y el pueblo decía, sí, lo vamos a hacer, ¿se acuerdan? Era la obediencia y quería Dios también poner eso para la vida de los israelitas, ¿verdad? Aplicar la obediencia. Pero vamos a ver algo que me gusta mucho y es las instrucciones para el tabernáculo. Ustedes han escuchado quizás mucho acerca de lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Hemos visto algunas fotos quizás y traje algunas que vamos a observar y me gustaría que ustedes pusieran mucha atención porque el tabernáculo significa bastante para nuestras vidas. Así que claro, como toda la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando observo el tabernáculo en varias perspectivas, es fascinante realmente observar este lugar que Dios dio instrucción para el pueblo de Israel. Pero vamos a comenzar con la parte número 1. Y esta, si se dan cuenta, es quizás como un dibujo acerca de lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Es algo bonito, ¿no? Y como que se hace muy interesante cómo es que ellos hacían este tipo de tienda, ¿no? Para que Dios se pudiera mostrar en ellos. Pero vamos a observar en la parte número 1, del versículo 1 al 9, los suministros para el proyecto de edificación. ¿De dónde va a salir todo esto, lo que es el tabernáculo? Los suministros para el proyecto de edificación. Y vamos a comenzar con los primeros dos versículos del 1 al 2, cuando Dios le dice a Moisés que pida una ofrenda. Y vamos a ver de lo que se trata este segmento. Y dice así, vamos a comenzar a leer del versículo 1, ¿estamos listos? Y dice así, Jehová, versículo 1 del capítulo 25 de Éxodo, dice, Jehová habló a Moisés. Nota ahí una vez más, Jehová hablando a Moisés, diciendo, versículo 2 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Observamos estos dos pasajes y cuando veo el versículo número 1, una vez más, te das cuenta que Moisés, siendo el líder, constantemente está solamente escuchando la voz de Dios para obedecer, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo Dios dirige a este líder. Y creo que para nosotros como líderes debemos de estar atentos a lo que Dios dice. Debemos estar listos para las instrucciones de Dios. Ahora observa lo que dice en el versículo 2. Dice, di a los hijos de Israel que tomen ¿qué? Para mí ofrenda. Y dice que es de todo varón que la diere de su voluntad. Ahora me gusta y es algo interesante que dice que la diere de ¿qué? ¿Por fuerza? No, dice por voluntad. Esa es la número 1. La número 2 dice que es de ¿qué? De corazón. Y dice que tomaréis mi ofrenda. Ahora, aquí observamos que Dios quería que Israel estuviera motivado. ¿Saben por qué? Por un corazón dispuesto. En vez de que sea una necesidad específica. Ahora, observemos que Dios va a construir, está mandando a construir el tabernáculo. Y entendemos aquí que esta ofrenda no la está pidiendo porque Dios tiene necesidad, sino que Dios está observando el corazón y la voluntad de cada uno de ellos. Y aquí Él usa el corazón dispuesto de su pueblo para apoyar su obra. Y aquí observamos que Dios quiere desarrollar corazones
dispuestos entre nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos en obedecer a Dios? Esa es la cosa. Cuando nos convertimos en dadores, nos hacemos más como Dios, el cual es que es el gran dador. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si te das cuenta, Él dio. Y si realmente nosotros queremos ser a la imagen de Dios, nosotros también tenemos que ser dadores. Por lo tanto, debemos ser dadores, no tanto porque Dios o la iglesia necesite nuestro dinero, sino porque debemos conformarnos a la imagen de Dios. Y eso tú lo puedes observar en Romanos 8:29. Ahora, Dios no se interesa en nuestra ofrenda obligada. Y en el Nuevo Testamento observamos esta idea. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. Ahora, realmente nosotros debemos de ¿qué? De dar. Ahora, si te das cuenta, en esta iglesia nosotros no pasamos la canastita, ¿verdad? Y la mayor razón es porque realmente no queremos que la gente dé de mal gusto, ¿verdad? Como de cara de limones, ¿verdad? Como dicen por ahí. Sino que realmente sea del corazón de uno, que realmente cuando tú digas, Señor, yo te voy a dar una ofrenda, que realmente salga de tu corazón. Porque Dios ama, ¿a qué? Al dador alegre. Y podemos nosotros dar una cantidad muy grande, pero si realmente nuestro corazón está fuera de ese amor, de que realmente tú quieres dar, prácticamente no lo es como Dios quiere hacer. Pero si realmente tú das, aunque sea unos centavitos, pero con ese corazón dispuesto, el Señor lo ve. Y el Señor se alegra de eso. Ama al dador alegre. Observa aquí, fíjate lo que dice que tomaréis mi ofrenda, ¿verdad? No es la ofrenda de los israelitas, no es la ofrenda de Moisés, ¿verdad? Es mi ofrenda. Ahora, no acostumbro a hablar de las ofrendas, si se dan cuenta, pero cuando observamos la palabra de Dios y cuando está ahí, bueno, tenemos que hablar acerca de eso, ¿verdad? Pero realmente queremos nosotros observar esas áreas, pero yo no enfatizo el hecho de que ustedes o nosotros podamos ofrendar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente está en el corazón. Dios ama al dador alegre y creo que entender eso. Pero de la misma manera es bueno también poder observar esto. Pero observa aquí cuando dice tomaréis mi ofrenda. No le pertenecía a nadie, ni los ancianos, ni a Israel, ni a Moisés, pero a Dios. La ofrenda le pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios le pertenece y está retenido por Moisés y la nación a favor de Dios. Así es que no es de que Dios necesite de nosotros, pero Dios está observando nuestro corazón y Él está buscando esos hombres que den de voluntad, de corazón. Ahora observa aquí, y vamos a observar del versículo 3 al 7, los materiales específicos que deberían de juntarse. Primero están diciendo que pide una ofrenda, pero ahora vamos a ver qué tipo de ofrenda va a ser. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Esta es la ofrenda, que va a ser específico, que tomaréis de ellos. Ahora, escucha bien esto, dice oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático,
piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Tú puedes observar estos materiales y dices, "Wow, ¿qué ofrenda yo voy a dar?" ¿No? Imagínense. Bueno, en aquellos entonces yo pienso que cada uno de estos materiales era al alcance de la gente, ¿no? Pero vemos aquí comenzando desde el oro, llegando hasta las piedras de engaste para el efod. Todas esas cosas, cómo es que Dios está aún así dando el tipo de material. Dios no está diciendo, bueno, pues hagan una tienda, ustedes ahí agarren de lo que sea. No, Él está siendo específico. Y cuando nosotros estudiamos cada uno de estos materiales, también hay un significado espiritual acerca de esto, pero no vamos a profundizar porque nunca vamos a acabar, ¿verdad? Pero es bueno que nosotros en casa podamos interesarnos y decir, bueno, ¿qué hay acerca del oro? ¿Qué hay acerca del azul, del púrpura, del carmesí, verdad? Aún así del lino fino. Y algunas de estas especias podemos encontrar que son extractos de, aún así quizás de animales, de quizás de hierbas. Podía ver que aún así se dice que son de huevos o cuerpos secos y hechos polvo de un gusano también, y cosas así que nosotros vamos a ver. Y claro, en aquellos entonces no había tanta tecnología, ¿verdad? Pero ellos podían conseguir todas estas cosas, todos estos materiales. Aún así, fíjate lo que acerca del lino fino. Este término se traduce a una palabra egipcia. Y los egipcios sabían cómo hacer el lino fino. Y ahí es donde los israelitas aprendieron de los egipcios cómo hacer el lino fino. Y hemos nosotros escuchado cuando dicen vestido de lino fino, ¿verdad? Son cosas interesantes que vamos a poder ver más adelante acerca de estos materiales. Aún así, acerca del pelo de cabra, ¿verdad? Pieles de carneros. En aquellos entonces, bueno, se acostumbraban a quitar la lana, ¿no? Y era como una piel fina. Lo interesante también las maderas de acacia. Esa es una madera más dura y negra que el roble. Y más dura debido a que los insectos comen la madera, pero esta la evita un poco más. Y claro, se dice que en Egipto había mucha madera de acacia. Y es por eso que Dios, me parece que la duración también es buena. Pero bueno, Dios sabe. Pero todas estas cosas las hace interesante todo este material para lo que el propósito es del tabernáculo. Pero si realmente tú quieres indagar más, adelante, realmente son cosas interesantes que tú puedes equiparte más acerca de esto. Pero vamos ahora a observar de lo que es el versículo 8 al 9. Pero antes de eso, observa esta foto, quizás un poquito más física de esta tienda del tabernáculo. Si te das cuenta aquí en esta foto, ves cómo está hecha esta tienda. El tabernáculo es sencilla, ¿no? Se ve sencillita. Es algo que dices, wow, ese es el tabernáculo. Parece una tienda de campaña cuando voy a acampar allá al lago, ¿verdad? Pero qué hermoso es. Y vamos a ver más adelante cada uno de los muebles. ¿Cuál fue la finalidad de hacer este tabernáculo? Y cada medida también tenía que ser exacto. Pero vamos a ir a través de ello. Y regresemos del versículo 8 al 9. Vamos a ver el propósito y patrón del tabernáculo. Y dice así el versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Versículo 8 es muy, muy importante. Y harán un santuario no para el pastor, no para el sacerdote o para los sacerdotes, pero dice aquí que es para mí, dice Dios. Y lo más hermoso es que dice que y habitaré en medio de ellos. En medio de esa tienda, de ese tabernáculo, Dios iba a habitar. Versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así
lo haréis. Date cuenta de eso. Dios va a dar muchas especificaciones. Y aquí vamos a ver cómo Dios se va a mostrar. Ahora, aquí el santuario significa el lugar santo. El santuario, lugar santo. O lo que podemos decir también es el lugar apartado. ¿Te acuerdas cómo Dios le decía a Moisés, sube al monte, pero que nadie suba? Exclusivo, ¿verdad? Pero de la misma manera vamos a ver un lugar santo, un lugar apartado. Todo acerca del tabernáculo era santo. La misma palabra en Primera y Segunda de Crónicas se refiere a el templo, que lo vamos a ver más adelante. Ahora observa lo que dice aquí, que el diseño del tabernáculo, esta primera representación del lugar de habitación de Dios sería el tabernáculo, y como tú lo observas, es una tienda y no una estructura permanente. ¿Te diste cuenta? Es algo que es movible. Ahora, la palabra tabernáculo aparece por primera vez aquí, en este versículo. Y vas a encontrar en lo que es en el Antiguo Testamento 139 veces acerca de este tabernáculo. Y proviene de la palabra el habitar. Eso es, el habitar. Es el lugar en donde Dios habita entre su pueblo. Y fíjate lo que dice el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre. Y aquí observamos que había una visión que estaba acompañada de estas palabras. Dice que te muestre el diseño y no solamente de la tienda, sino de los utensilios. El diseño del tabernáculo era de acuerdo con una realidad celestial. Era como si pudiéramos decir, es una copia y sombra de las cosas celestiales. Y eso va a ser muy interesante. Fíjate lo que dice Hebreos 8:5 el autor. Te lo voy a leer para que, cómo es que lo describe. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Te das cuenta? De ahí sacamos eso. Por lo tanto, debía de hacerse de acuerdo con dimensiones exactas, siendo algo parecido que, como dicen por ahí, un modelo a escala. Yo estudié un poquito de arquitectura y es bonito. Y siempre cuando se diseñaba el plano, se hacía un modelo para que tú vieras realmente cómo se iba a ver en sí el edificio, la estructura. Y se ve hermoso, ¿no? Cuando tú ves esas casas dices, wow, qué hermosura de santuario, ¿no? Y tú lo ves así en algo más chico. Es un modelo, se dice que es a escala. Y lo interesante es que en la arquitectura tú pones las escalas, pero las escalas tienen que ser exactas. No puedes hacer un cuarto fuera de escala y que el edificio esté más grande con dimensiones diferentes. Todo tiene que ser a escala. ¿Por qué? Porque realmente quieren ver cómo es que se va a ver el diseño y todo eso. Entonces, cuando los arquitectos usan esas lo que se llaman maquetas a escala, es para que ellos puedan observar cómo es que se va a ver. Pero tiene que ser todo con exactitud también. Y de la misma manera aquí Dios, en Éxodo capítulo 25, en el versículo 9, estamos observando eso. Todo tiene que ser con precisión. Ahora observa el versículo 10 y 11 del Éxodo 25. Y vamos ahora a ver la segunda parte. Y la segunda parte van a ser ahora las instrucciones para la construcción del arca del pacto, ¿verdad? Vemos también un orden. ¿Te das cuenta que primero es que
Vamos a colectar todo ese material. Y va a salir de la voluntad de los dadores alegres. Ah, qué hermoso es, ¿verdad? Qué hermoso es poder hacer eso. Y dice Dios también, y también tiene que ser con precisión. Las medidas tienen que ser tal y como yo digo, dice Dios. Ahora vamos a ver las instrucciones. Y vamos a ver primero la estructura para la construcción del arca del pacto. Y vamos a ver, y esta es la foto. Esta es una foto acerca de lo que es el arca del pacto. No sé si ustedes han visto antes esta arca del pacto. Imagínense esa arca del pacto de oro, imagínense, puro oro, puro, como dicen por ahí, puro orégano, ¿verdad? Qué hermosura es. Y aún así, se han dado la tarea a algunos arqueólogos de buscar el arca del pacto, ¿verdad? Porque los judíos ahora en estos días quieren construir una vez más el templo, ese tabernáculo. Y lo que les hace falta, bueno, están construyendo, están preparando los animales, están preparando aún los sacerdotes para este templo. Qué interesante es, ¿no? Pero esto es lo que nunca se ha encontrado. Muchas veces ves la película de Indiana Jones, ¿verdad? Buscando el arca del pacto, ¿verdad? Y no la encuentra. Pero eso es lo que es. Y pienso que es bueno que no se encuentre esta arca del pacto. ¿Saben por qué? Porque si un día se llega a encontrar esta arca del pacto, ¿saben lo que se va a volver este utensilio, este mobiliario? Un Dios. Se va a volver un Dios. Y van a decir, wow, aquí estuvo la presencia de Dios. Y van a olvidar de Dios y van a convertir este artefacto en un ídolo. Y quizás puedo pensar que a lo mejor esa es la razón que Dios no permite que nosotros podamos encontrar el arca del pacto. Pero bueno, vamos a observar cómo esta arca del pacto fue construida. Y vamos a regresar una vez más. Versículo 10 y 11, la estructura básica del arca del pacto. Y vamos a leer, dice versículo 10. Harán también un arca de madera de, ¿qué? Acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. O sea que la madera está cubierta de oro por los dos lados, ¿verdad? Y dice que hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y aquí vemos el primer artículo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Es el arca del pacto que después Moisés le llamó. Y es, como hemos dicho, es madera de acacia. Y en sí, si ustedes observan, era que como una caja. Y tenía las medidas, y te voy a dar las medidas convertidas a pies y pulgadas. Se dice que estaba hecha de madera de acacia cubierta de oro. Fíjate las medidas, son 3 pies, 9 pulgadas, y tú te imaginas esas medidas de largo. 2 pies, 3 pulgadas de ancho, 2 pies, 3 pulgadas de alto. O sea que no estaba tan grande, ¿verdad? Es algo que se podía cargar, y lo vamos a ver más adelante también. Pero eso es algo interesante ver esa arca. Y fíjate lo que dice más adelante de esta arca. Vamos a ver al 12:15, vamos a ver los anillos y las varas para el arca del pacto. Y dice así el 12: fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Versículo 13. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Todo estaba cubierto de oro, imagínense, wow. Tenían que usar mucho oro, ¿no crees? Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Este versículo 14 es muy importante. Dice que meterás las varas por los anillos a los lados del arca. Fíjate lo que dice: para llevar el arca con ellas. Eran muy importantes estas varas. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Las varas, escucha esto, quedarán en los anillos del arca
no se quitarán de ella. Así es que, si te das cuenta en la figura, en esta foto, ¿ves esos anillos que están aquí? Aquí está, ¿ya los vieron? Esos son los anillos, son 4 anillos. Y estas son las varas, ahí están las varas. Entonces se dice que esas 2 varas tenían que quedarse en esos anillos. Y esa era la forma en que ellos iban a cargar el arca. No podían en absoluto, para nada, tocar el arca. Porque aquel que tocara el arca, ¿saben qué pasaba? Moría. Y vemos unos ejemplos más adelante. ¿Saben quién tocó el arca y murió? Un personaje en la Biblia que se llama Usa. Cuando David quería llevar esta arca de un lugar a otro, él comenzó a llevar esta arca, pero el error que él hizo es que la llevó de otra forma diferente. No la llevó como usando estas 2 varas, sino que él lo llevó en un carro más moderno, ¿verdad? Porque lo usó por los egipcios, ¿verdad? Ya tenían carruajes. Y él bien contento haciendo fiesta porque llevaban el arca del pacto y de repente se tambalea este carruaje con esta arca. Y este personaje llamado Usa trata de salvar el arca y la toca y muere. Y David se agüita, dice, Señor, ¿qué pasó? O sea, ¿hay algo malo que estamos haciendo trayendo el arca? Y se da cuenta más adelante que él hizo un error. No era llevarlo a través de un carruaje, sino se tenían que tomar esas 2 varas por sacerdotes y ponerla en sus hombros. Y tenían que dar 6 pasos y el 7º descansar. Y es por eso que murió este personaje. Y más adelante vamos a ver esos detalles. Pero bueno, esa era la finalidad de tener estas 2 varas con estos 4 anillos en el arca. Ahora, fíjate el contenido del arca, el versículo ahora 16. Vamos a ver qué tenía que haber dentro del arca, porque era una caja, ¿no? Pero vamos a ver qué había dentro. Lo hace más interesante, ¿no? ¿Qué hay acerca de ahí? Y dice así que, versículo 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, él está preparando algo, esta caja, esta arca, pero va a decir, te voy a preparar esto y vas a poner el testimonio que yo te daré. Y aquí estamos hablando en un tiempo futuro. Dios le iba a dar a Moisés ese testimonio para ponerlo en el arca. Y que dice que yo te daré. Y vamos a ver, y fíjate lo que dice acerca de esto. Dios le dijo a Moisés que construía el arca del pacto para guardar la ley, aún antes de que la ley fuera dada. Y si tú quieres ver más adelante, lo que había en esa arca también, en la cual también estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Se acuerdan del maná? No el grupo maná. El maná, el que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estaba hambriento. Bueno, iba a poner también esa urna de oro que contenía el maná. No solamente eso, pero ¿sabes qué? La vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Tú lo puedes ver eso en Hebreos 9:4. Y este es un ejemplo quizás de lo que podría estar dentro de esa arca. Ahí vemos como las tablas de la ley, la vara de Aarón, que dice que reenverdeció, y ese contenido que tenía el maná iban a estar ahí. Cada una de esas cosas tiene un propósito para esta arca, y más adelante vamos a ver. Hay tanta información acerca de esta arca, y estos 3 capítulos que vamos a ver, se va a hablar acerca del tabernáculo. Y más adelante en el libro de Levíticos vamos a ver más cosas de este fascinante tabernáculo que vamos a aprender de él. Pero vamos ahora a ver del 17 al 22 lo que se llama
el propiciatorio. ¿Y qué es eso, verdad? Bueno, vamos a ver de lo que se trata. Y vamos a comenzar a leer del versículo 17 hasta el versículo 22. Y dice así: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines, observa esto, 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza, escucha bien, fíjate que es de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y si vieron esos querubines que estaban así como con sus alas extendidas, bueno, esos son los querubines. Versículo 20 dice: y los querubines extenderán por encima que las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. En sí, lo que es el propiciatorio es la parte de arriba, la tapadera, si lo podemos decir así, con esos 2 querubines. Sus rostros, fíjate, dice así: sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, escucha esto, dice: me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines, que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. O sea que ese propiciatorio con esos 2 querubines, el Señor iba a estar ahí y declararse y hablar. Y es interesante cómo realmente es esto, en lo que es en realidad la tapa del arca, que era cubierta de oro. Ahora fíjate lo acerca de los querubines, ¿verdad? Porque tú puedes decir, bueno, querubines, ¿por qué querubines, verdad? En Israel un querubín simbolizaba el asistente, como si fuera un asistente y mensajero de los espíritus de Dios. Y tú lo puedes observar en Salmo 104, versículo 3 y 4. Por esto no se les considera como una infracción. Y claro, te das cuenta que en Éxodo 24 dice que no se hará imagen de ninguna semejanza. Y tú puedes decir, oh, pues ahí está, ese es el problema, eso es una imagen. Pero no, realmente no es una infracción. ¿Por qué? Porque el querubín era un mensajero, era un asistente. Y como observamos que ningún hombre le adoraba también. Así es que simplemente eran las instrucciones. Y dice así también más adelante en lo que leímos, que dice que Dios se iba a declarar. Dios se encontró con Israel en el sentido de que Él se encontró con el representante de Israel, el sumo sacerdote, en paz debido a la sangre expiatoria en el día de expiación. Si quieres indagar un poquito más, escribe este pasaje de Levíticos capítulo 16, 14 y 15, acerca del sumo sacerdote. Y cuando dice también, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Realmente era como si Dios, al mirar hacia abajo desde su lugar de habitación de entre los querubines, viera la ley en el arca. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, quizás Él podría pensar, bueno, nosotros somos culpables de haber roto la ley de Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos que la sangre expiatoria del sacrificio era, ¿saben qué? Rociada en el propiciatorio. ¿Saben para qué? Para que Dios viera la sangre cubriendo lo que sería el quebrantamiento de su ley. Y tú vas a ver cosas así que van a derramar sangre sobre el propiciatorio y tantas cosas así, tanta sangre que se tiene que derramar. Pero prácticamente esa era la forma en que Dios pudiera ver, cubriendo lo que sería el quebrantamiento de su ley. Y así, ¿saben qué? El perdón podía ser
ofrecido. Y más adelante vamos a expandir un poco más acerca de eso, pero solamente vamos a concentrarnos en esta construcción de lo que es el tabernáculo. Ahora, en la parte número 3, del 23 al 30, vamos ahora a ver instrucciones para la construcción de la mesa del pan de preposición. Ya vimos que el arca del pacto es algo bueno, y ahora vamos a ver lo que se llama la mesa del pan de preposición. Y tú observas esta fotografía. Es un ejemplo también de lo que sería la mesa del pan de preposición. Te das cuenta que también tiene 2 varas atravesadas, el modo que ellos también tenían que cargarla. Pero vamos a leer el versículo 23 al 29, al 30, perdón. Y dice así: harás asimismo una mesa de madera de acacia, ahí está, su longitud sería de 2 codos y de 1 codo de su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, similar al arca del pacto, ¿te das vista? 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. El 27 dice: los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Es el mismo sistema que estaba usando en lo que es el arca del pacto, pero en este caso era la mesa de los panes. Y dice así, ¿qué versículo estamos? 28, ¿va? Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también que sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino, los harás. Tanto oro, imagínense cuánto dinerales haya, mucho dinero, ¿verdad? Nosotros pensamos en el precio, ¿verdad? Bueno, yo pienso, ¿verdad? Pero imagínense, se dice que alrededor de, más para un estimado de cuánto se gastaban aquí en este tabernáculo. Te voy a dar una aproximación. Se dice que el total mayor de todo este tabernáculo, ¿cuántos se imaginan? ¿Cuántos se imaginan, piensan? ¿Saben cuántos? 13 millones. Imagínense. Está barato, ¿no? Pero wow, no, está carísimo, ¿eh? Pero bueno, es todo de oro. Pero es algo interesante cómo se elabora esto. Pero bueno, vamos a seguir. Permítame intentar. Ok. So, vemos aquí que es madera de acacia cubierta de oro, los anillos también debajo de la moldura para transportarlo. Ahora vamos a ver el versículo 30, el propósito. Ahora ya vimos las dimensiones y materiales, y ahora vamos a ver el propósito de la mesa. Y dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. ¿Cuántos? Continuamente. Ahora, en la mesa del pan de la preposición había un grupo de 12 panes de la preposición. En sí lo que significan estos panes literalmente se traducen como pan de caras. Este era un pan asociado con y el cual sería comido antes el rostro de Dios. Una mesa era siempre un símbolo, ¿saben de qué? De compañerismo. Y a veces también puedo que cuando tú cenas, comes con alguien, simplemente es como un compañerismo. Cuando cenas con amigos, es ese símbolo, ¿no? En esos entonces era lo que simbolizaba. El pueblo era recordado de la posibilidad de crear una comunión constante con Dios. Es cuando nosotros compartimos de la mesa del Señor, ese tiempo de comunión con Él. Y aquí vemos que, si pudiéramos ponerlo así, el pan de la preposición sería pan presencia.
El pan es necesario para qué? Para la supervivencia. Y el vínculo era un recordatorio de que el compañerismo con Dios, ¿sabes qué es? Es necesario para el hombre. Es muy importante. Literalmente, como se podría pronunciar en hebreo, lechem panim, ¿verdad? Ese era pan de caras. Así llamado debido a que se colocaban ante la presencia o el rostro de Dios en el santuario. Ustedes han escuchado Belén, ¿no? Bethlehem. Se dice que se traduce es que la casa del pan. Lechem es pan. Y aquí en sí es lechem, panim. Y es pan, presencia. Pero es interesante también. Ahora, el pan de la preposición, de acuerdo en Levíticos, tú puedes encontrarlo en Levíticos capítulo 24, del 5 al 9, era hecha de harina fina, fíjate, es harina fina y 12 pasteles de pan de la preposición, eran 12. ¿Y saben por qué eran 12? Tú puedes decir, bueno, los 12, bueno, quizás puedes decir, bueno, discípulos, pero ¿saben qué? Son 12, uno por cada tribu de Israel. Eran 12 tribus. El 12 es algo significativo y lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, la razón que eran 12, por cada uno de las tribus de Israel, que eran 12. Y eran puestos en la mesa y eran rociados ligeramente con incienso. Y una vez a la semana el pan era reemplazado y normalmente solo los sacerdotes podían comer el pan viejo. O sea que estaba ahí el pan y ya después pues se lo comían, ¿no? Pero solamente los sacerdotes podían comerlo. Imagínense. Pero bueno, ahora vamos a ver la parte número 4 y última. Y vamos ahora a ver instrucciones para la construcción ahora del candelero. Ustedes han visto que se llama menora, el candelero. Y vamos a observarlo. Y vamos a leerlo y vamos a ver un poquito más. Pero antes de eso, solo quiero que veas una fotografía de este candelero. Lo han visto quizás algunas veces en las casas de los judíos. Es hermoso, a mí me gusta. Muy bonito, de una sola pieza, interesante también. Pero vamos a ver acerca de lo que se trata este candelero. Y dice así. Candelero de oro, versículo 31 al 36. Y dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. O sea que si tú observas el candelero y ves la foto, vas viendo las especificaciones y tiene que estar de acuerdo a esto, ¿verdad? A veces dándoles como que te pierdes, ¿verdad? Pero realmente cuando lo empiezas a observar ves cómo se estaba formando este candelero con estas especificaciones. Y dice el versículo 34, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Versículo 35, habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán ¿de qué? De una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Imagínate, una pieza.
No es como hoy que uno se dedica a hacer las manzanas, otras las flores y las ponen juntas. Ok, ya estamos así. No. Hagas de cuenta que es el candelero y empiezan a labrarlo y todo eso y empiezan a hacer todas esas figuras. Solo una pieza. Qué tremendo es, ¿no? Imagínate el trabajar que se hizo. Y la dedicación también para que todo se haya hecho tal y como Dios lo haya mandado. Ahora, se dice que observamos aquí que fue labrado con martillo, 3 brazos, y aquí observamos también que era el primer árbol en florecer durante la primavera, cerca del almendro. Si te das cuenta, habla acerca del almendro. Ese era un árbol que florece durante la primavera. Es por eso que quizás la razón de este tipo de almendro. Pero lo interesante de esto es que esto le recordaba a todos de la nueva vida y de la fresca naturaleza de la obra continua de Dios. Y es algo hermoso también, pero ahora vamos a ver del 37 al 40, vamos a ver las lámparas para el candelero. Y dice así: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Y fíjate lo que dice el 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que en pocas palabras, ten cuidado, ¿eh? Observa bien y hazlos de acuerdo al modelo. Y aquí vemos esta descripción de este candelero. Se dice que ardían 7 lámparas de fuego. Fíjate que lo que dice. Ahora, observamos acerca del tabernáculo que representaba la corte del trono de Dios. ¿Y por qué digo esto? Fíjate lo que dice Apocalipsis 4:5. Describe esto: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Es por eso que a veces cuando lees la palabra de Dios, desde comenzando de Génesis hasta Apocalipsis, y tú dices, bueno, ¿qué es acerca de estas 7 lámparas? ¿Verdad? ¿Qué significan? Pero si no has visto Éxodo, a veces es difícil entender esto. Y a veces dices, el libro de Apocalipsis es difícil de entender. No lo es. No lo es cuando nosotros vamos a través de la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a Apocalipsis dices, oh, wow, ya entiendo por qué estas 7 lámparas de fuego aquí en Apocalipsis. Y cuando dice que las cuales son los 7 espíritus de Dios, las 7 lamparillas, fíjate lo que dice en Apocalipsis 4:5. Las 7 lamparillas representaban la presencia del Espíritu Santo en el cielo. Es algo interesante aquí. Y fíjate que también en el versículo 37 dice, para que alumbraren hacia adelante. Ya que el mismo tabernáculo era una tienda cubierta en sí misma. Te diste la tiendita que estaba en medio. Estaba cubierta. Y la única fuente de luz, ¿saben qué eran? Las lamparillas de este candelero. No había en aquellos entonces la tecnología, ¿verdad? No traían lámparas. Nada, sino solamente este candelero alumbraba ese lugar, esa tiendita. Ahora también en el versículo 39, por último, dice que un talento de oro puro. Este talento de oro puro era aproximadamente 75 libras. Pesadita, ¿eh? Imagínate. Todo ese oro que estaba ahí en ese candelero. Y vemos este tabernáculo que era una representación, de la realidad celestial. Y más adelante vamos a ver más detalles de esta aventura de lo que es el tabernáculo. Pero en esta foto tú vas a ver que es el tabernáculo y en la parte de aquí es lo que se llama el lugar santo.
Y la que sigue es lo que es el lugar santísimo. Es donde estaba el arca del pacto, si te puedes observar. Ahora, en el lugar santo, si tú ves ahí el candelero, ¿ya lo observaste? Y ves también que la mesa de los panes. Hay otros más muebles, utensilios, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Y vamos a ver que cada uno de estos utensilios hacen un trabajo, no solamente para en aquellos entonces, pero también para nuestras vidas, en lo que es la vida cristiana. Así que, hermanos, yo les invito a que se mantengan entonados en esos 3, 4 y los últimos, hasta que lleguemos a Apocalipsis, porque realmente vamos a observar la grandeza de Dios a través del tabernáculo. Y es ahí donde Dios va a hablar a nosotros. Así es que es interesante, si te das cuenta aquí, es un poquito más detallado. ¿Ves ahí el candelabro? ¿Ya lo viste? La mesa, el pan de la proposición. Y está ahí el sacerdote. Y había un velo que estaba ahí cubriendo lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y a un lado, bueno, tú ves ahí el arca del pacto con los querubines. Y ves el incensario que el sacerdote tiene. Y más adelante vamos a ver más cosas específicas. Pero es interesante todo esto y vamos a ver cómo es que Dios se va a declarar ahí ante el pueblo de Israel. Pero lo más importante, no solamente en ellos, pero también en nuestra vida como cristianos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Padre, es interesante lo que has dado instrucción para Moisés y para el pueblo, Señor. Pero Padre, a nosotros también nos estás dando instrucción de prepararnos, Señor. Señor, también de la misma manera, tú estás observando nuestros corazones. Padre, nosotros queremos ser buenos dadores. No dadores en obligación, pero realmente que dadores que realmente lo hagamos en amor, Señor. No solamente eso, pero Padre, la calidad de material, Señor, que tú quieres hacer con este tabernáculo. Las medidas exactas también, Señor. Y no solamente eso, pero también la preparación de cómo cada uno de estos utensilios debían de ser labrados en una forma específica, a un modelo específico también, Señor. Y Padre, de la misma manera, Señor, yo quiero que nos labres también, que podamos nosotros ser de la misma manera, Señor, formados, Padre, con lo mejor, Señor, y de la misma manera nosotros podamos dar a ti, Señor, lo mejor, Señor. Gracias, Padre, por este estudio, Señor, y Padre, lo que vas a tener más adelante, Señor. Primeramente hemos visto cómo comienzas con el arca del pacto, Señor, porque realmente tú quieres declarar, tú quieres mostrarte a nosotros, Padre, como cristianos también. Y Padre, que nosotros podamos de la misma manera, Señor, elaborar ese tabernáculo en nuestras vidas espirituales, Señor, para que tú te muestres a nosotros, Padre. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.